la clase anterior trabajamos con la herramienta para construir muros. Construimos muros a partir de un nivel ya creado, el nivel platea. Y la clase del día de hoy lo que trabajamos fueron con herramientas para modificar estos muros, ¿sí? Dijimos que para poder utilizar estas herramientas debíamos colocarnos en el nivel o en el plano de planta donde fueron creados los muros. Y después empezamos a trabajar con las herramientas que se encuentran dentro de la pestaña modificar, dentro del grupo modificar. Primero ir a la pestaña modificar. Una vez que entramos a la cinta de opciones de dicha pestaña, entramos al grupo modificar. Y dentro del grupo modificar tenemos varias opciones. Nosotros puntualmente ahora vamos a trabajar primeramente con esta herramienta, la de extender y recortar. Extender y recortar, ¿qué es lo que hace? Dos muros. Vamos a ver primero de las tres, la primera. Esta primera. ¿Qué hace la primera? Me permite a mí, de dos muros, extenderlos hasta que generen una esquina o recortarlos si estos muros ya se encuentran se encuentran cruzados, ¿sí? Vamos a generar otro muro para tomar ese ejemplo. Supongamos que yo tengo estos dos muros. Como podemos ver, estos muros no se cruzan, entonces nosotros podríamos con esta herramienta hacer que estos muros se toquen generando una esquina. O la otra opción es, si este muro ya se cruzó, ¿sí?, con el sentido del otro muro, lo que puede hacer es, para generar una esquina, es extender este muro, el vertical, y recortar el muro horizontal. Cualquiera de esas dos opciones tiene el programa. Ahora bien, la esquina que puede generar, que puede llegar a generar el comando, son dos posibles soluciones. Una es que genere esta esquina y otra es que genere esta esquina. Depende de donde coloquemos el mouse. Vamos a ver una prueba de esto. Yo voy a la pestaña modificar. Pestaña modificar. Dentro del grupo modificar voy a la herramienta, ¿sí?, recortar y extender a esquina. Me acerco al primer muro, lo marco y me acerco al segundo muro y si lo podemos observar, en línea punteada, cuando yo me coloco sobre la pared vertical, en línea punteada me aparece cómo quedaría la unión en esquina, ¿sí? La extensión, ahí ¿qué haría? Recortaría el muro que está en la parte superior y extendería el inferior. También lo que podríamos hacer es que pase lo contrario, que me deje este lado del muro y me recorte el resto. Para esto debería volver a activar el comando, hacer clic de este lado y ahora cuando lo presento por marcar el segundo muro me dice que el de abajo sí o sí lo va a tener que extender. El que va a recortar es el que está en la parte superior. Si yo hago clic acá, ahora en el muro que está en forma vertical, sí realiza lo que me estaba marcando en línea punteada. Como les dije, yo podría haber hecho al revés, haber marcado de este lado del muro y después el muro que quiero extender y automáticamente el programa me recorta el muro. Viendo cómo trabaja esto, la generación de esquinas a partir de dos muros, yo lo que puedo hacer es, si los muros se extienden los dos, recortaría los dos. ¿Sí? Tengo que tener cuidado, lo único que tengo que tener cuidado es elegir bien qué lado voy a tocar para ver qué es lo que va a recortar. Es decir, yo puedo hacer, si yo toco acá y toco acá, va a recortar ese lado. Si yo toco este y este lado, va a recortar todo lo que sería la parte sur del muro vertical y la parte oeste del muro horizontal. Si yo toco acá y acá de este lado, me va a recortar
como pueden observar. Bien, eso es extender o recortar formando una esquina. Vamos a ver la otra herramienta, la de recortar, extender elementos simples. ¿Cómo funciona este comando? Este comando lo que hace es extender o recortar un muro hasta un nivel o hasta una línea que yo marque. Yo cuando activo el comando, lo primero que debo hacer es marcar la línea que voy a utilizar de tope, ¿sí? Es decir, yo marco este muro y digo, bien, esta línea, perdón, tengo activado todavía el comando extender y recortar esquina. Vamos a marcar el otro comando, ahí está. Cuando está marcado, tengo que definir una línea. Puede ser una cara, puede ser el centro de un muro. Entonces vamos a considerar el centro de este muro. Con un clic selecciono el centro del muro. Y a partir de ahora marco qué muros quiero que llegue hasta esa línea. Por ejemplo, podría ser esta cara. Este muro. Fíjense, si yo lo selecciono de este lado, lo va a recortar del lado oeste del muro. Si yo selecciono de este otro lado, va a recortar la zona este del muro. Entonces, si yo hago clic acá, automáticamente el segundo muro que seleccioné lo va a arrastrar hasta la línea que usé de base. Si yo quiero hacer lo mismo con este muro, debo otra vez marcar la línea base, seleccionar el muro que quiero extender hasta esa línea, este por ejemplo, y lo va a extender hasta esa línea. ¿Qué hace este comando? Que cada vez que yo quiera utilizarlo, debo marcar la línea base y en función de eso ir marcando un muro. Si yo quiero seleccionar una sola línea base y en función de eso ir seleccionando varios muros, para esto utilizo recortar y extender varios elementos. Varios elementos lo que hace es que yo seleccione, por ejemplo, una sola línea. Bueno, vamos a crear algún muro, más muros. Vamos a crear este muro y este muro y uno que sobrepase este muro. Entonces yo lo que puedo hacer es decir, volvamos, modificar, herramienta modificar, grupo modificar y extender, recortar y extender varios elementos. Yo puedo marcar, por ejemplo, voy a marcar este otro muro, el centro o la cara de este muro, esta cara. ¿Sí? Marco la cara y ahora los muros que yo toque se van a extender hasta esa cara que seleccioné. Ya no tengo que marcar la base de cuál es la cara. Fíjese, siempre va a quedar marcada la primera línea que yo marqué, que es la referencia. Entonces todos los muros quedan extendidos hasta esa línea. Algunos recortados y otros extendidos. Entonces, hasta ahí vimos esas tres herramientas de recortar y extender. Bien, salgo haciendo clic en modificar y ahora pasamos a ver otra herramienta. La otra herramienta que vamos a trabajar ahora es la herramienta de dividir. Es una herramienta muy importante. Esta herramienta que también se encuentra en el grupo modificar. Esta herramienta lo que me permite a mí, el primer icono, ¿sí? Es dividir un muro. ¿Qué significa eso? Que yo puedo generar a partir de un muro, de un ejemplar, o sea, un muro que cree varios muros, ¿sí? Yo selecciono ese muro y me aparece un cúter o un cuchillo, ¿sí? Que me sirve a mí para marcar el corte. Ahora, si yo hago un clic sobre el muro, automáticamente genero un corte. ¿Qué quiere decir? Que divido el muro en dos. Genero ya dos muros, dos ejemplares del mismo tipo de muro. Salgo con escape y ahora lo que puedo hacer es, si ustedes fíjense, acá tenemos una opción que dice suprimir segmento interno. Esto si está destildado, lo que va a hacer es que cada línea que yo marque voy a dividir el muro, ¿sí? Voy a generar divisiones de muro. Si esto lo dejo tildado, o sea, marcado, lo que va a decir es que cada vez que yo marque dos cortes, el segmento que está interno entre esos dos cortes va a desaparecer, ¿sí? Genero un hueco. Entonces, puedo marcar una línea ahí, otra línea acá y genero un hueco, porque está activo el suprimir segmento interno. Vamos a ver cómo queda en vista en 3D y ahí se puede ver cómo se generaron los cortes. Entonces ahora vamos a agarrar
y vamos a cambiar el tipo de vista para que podamos entender cómo está, cómo se ve, ¿sí? Por ahí se ve a veces, les conviene mucho siempre cuando estemos trabajando y editando ponerlo en un estilo de visual de línea oculta. Ponerlo en realista cuando ya tengamos materialidad y para poder ver. Tener en cuenta que siempre que usamos un estilo de vista realista consume muchos recursos y nos puede hacer que la máquina funcione más lento. Bien, vamos a volver al plano de planta platea y vamos a generar otra división. Vamos a hacer clic en la segunda forma de división, que es dividir con separación o conjuntas, ¿sí? Yo selecciono el clic de dividir y a medida que yo vaya marcando los cortes, esos cortes se van a ir, en cada corte se va a ir formando una junta. Y la junta está definida por este apartado que tengo acá, donde me permite a mí colocar un valor, ¿sí? Ese valor que yo coloco acá es la separación de la junta. Yo le voy a poner 0,2, quiere decir que tiene 2 centímetros. Vamos a poner 0,5 como estaba, o sea, 0,05, ¿sí? Que se vendría a ser una separación de 5 centímetros. Entonces, cada vez que yo genere un corte, ese corte que voy generando, automáticamente, ¿sí? Por cada corte, va a ir haciendo una junta de 5 centímetros. Ahora bien, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a ver cómo queda, vamos a finalizar. Vamos a ver cómo se ve en 3D. Bien, cada corte con su junta. Y ahora vamos a editar algo, sí, que también lo estuvimos trabajando el día de hoy, que es cómo trabajar con las cotas temporales. Yo cuando marco un objeto con un clic, automáticamente me aparecen estas cotas temporales que estuvimos trabajando en la clase pasada, que me permiten a mí modificar, por ejemplo, la posición de un objeto. Ahora, estas cotas temporales hacen referencia al centro, ¿sí? A la cota entre el centro de muros, por defecto. Ahora, el muro que se va a mover cuando yo cambie la cota temporal de posición es el que está resaltado en color azul. Entonces, si yo pongo 5, ¿sí? En el valor de la cota, el muro que se va a mover hacia la parte sur, ¿sí? Es el muro que está justamente en la parte sur, ¿sí? Entonces, pero la distancia que yo estoy poniendo en el valor de la cota es la distancia que hay entre centro y centro, pero yo no quiero llevar el valor del centro y centro. Si yo puedo cambiar la posición de la cota, haciendo un clic en el extremo de la cota, ¿sí? En el extremo, ese extremo rectangular azul, yo hago un clic, puedo ver cómo va a ir variando la posición de la cota en el objeto. Esta posición. Vuelvo a hacer un clic. A ver, vamos a sacar esto. Voy a hacer un clic en esa posición de la cota y ahí automáticamente la posición de la cota va a ir cambiando del centro a las caras. Entonces puede ser que yo voy al otro extremo. Ese no me sirve, ese. De cara interna, ¿sí? Yo quiero que ahí tengan 4, entonces enter en 4, o sea, ingreso el valor 4, enter, y ahí automáticamente ya me queda marcado con una distancia de 4 interna. Bien. Entonces, yo puedo trabajar con cotas temporales ya planteadas de esa forma, modificando los extremos para llevarlo al diseño que yo necesito. O si quisiese, por ejemplo, generar una cota temporal nueva que vaya desde la cara interior hasta este muro de acá, el que está más al sur, y no tengo ninguna cota temporal. Yo cuando selecciono este muro no me aparece una cota temporal que vaya hacia acá abajo. Bueno, la podría generar a partir de una cota ya generada. Por ejemplo, esta cota, ¿cuál sería? Esta cota es la que me acota, a ver, no me sirve ninguna. Esta es la que va de acá a acá. Vamos a generar una cota nueva. Bien, esta cota de acá me está marcando el centro del muro. Yo no quiero que te vaya al centro del muro, quiero que vaya ahí. Y este valor de cota al extremo, yo quiero que vaya a este muro. ¿Cómo lo puedo llevar allá? Hago clic en el extremo y lo arrastro. Y lo llevo al eje del muro. Lo suelto, ya está en el eje del muro. Ahora, con un clic acá lo puedo llevar a la cara interior o a alguna de las caras, ¿sí? Entonces, ahí ya está cara con cara. Y ahí yo cambio el valor, lo pongo a 7 y automáticamente el muro que se va a mover es el que está en la parte superior, ¿sí? En el que está en la zona, vendría a ser en el norte de la pantalla. Ese es el muro que se va a traer hasta llegar a un valor de 7. Todo esto lo puedo ir configurando a partir de
haciendo estas modificaciones a partir de las cotas temporales. Recordarle que para cambiar la posición de dónde está tomando el valor de cota, haciendo clic en el extremo de la línea de cota, se va cambiando, y también puedo modificar una cota temporal para que me acote otro objeto extendiendo el extremo de la cota temporal, ¿sí? Bien, sigamos viendo entonces algunos comandos para modificar. Hoy también vimos el comando alinear. El comando alinear es muy similar a lo que sería el recortar y extender elemento, porque lo que hace es extiende los elementos hasta que encuentren una línea de referencia que yo también les marque. Por ejemplo, voy a alinear. Comando alinear. Marco una línea que va a ser de referencia. Por ejemplo, puede ser esta línea. Voy a marcar esta línea. Automáticamente toda línea que yo toque que sea paralela a esa línea se va a acercar hasta esa línea, ¿sí? Se van a alinear las dos líneas que yo toque. Por referencia ya tengo esa marcada. Entonces vengo y hago clic en esta línea y automáticamente el muro se va a alinear hacia ahí. Hago acá clic y ahora esa es mi nueva línea de referencia. Y puedo traer, por ejemplo, esta otra línea hacia esta línea que marqué recién. Entonces puedo ir alineando líneas paralelas, ¿sí? Eso es el comando línea, es muy similar al extender y recortar de un elemento simple. Bien, vamos a ver otro comando que tuvimos trabajando hoy. El día de hoy trabajamos también el comando que está en AutoCAD, que es el comando de fase. El comando de fase me permite generar un muro en una forma paralela a una distancia determinada, ¿sí? Y así puedo usar esa herramienta tantas veces yo quiera. Por ejemplo, vamos a hacer una copia de este muro. Fíjense, este está dividido, ¿sí? La copia de este muro a 1 metro. Hago clic en el comando de fase, clic en la opción numérico y le pongo 1 para que sea 1 metro. Entonces, muro que marco, si ustedes se fijan hacia dónde coloque, todavía no lo marqué, ¿eh? Si dejo un cursor sobre el muro y lo muevo hacia arriba, me va a hacer la copia 1 metro hacia arriba. Si lo muevo hacia abajo, 1 metro hacia abajo. Entonces vamos a hacer hacia arriba y vamos a hacer hacia abajo. Genero dos muros iguales, una copia, pero uno lo hizo 1 metro hacia arriba y otro abajo. Y a partir de ahí puedo hacer todos los muros que yo quiera a 1 metro de distancia. Puedo usar este muro, hago una copia a 1 metro de distancia. Si yo no tengo que hacer muchos muros a una distancia determinada, lo que puedo hacer es cambiar la opción donde dice numérico acá arriba, cambiarla por la opción de gráfico. La opción de gráfico lo que dice es que yo tengo que marcar el muro que voy a hacer, ¿sí? Selecciono una línea como para hacer inicio del punto del desfase y a partir de ahí digo, bueno, hacia qué lado quiero hacer la copia de ese elemento. Y lo voy a hacer hacia el sur. Bien, ¿cuánta distancia? Puedo ir viendo el valor de cota o simplemente colocar el muro y después modificar el valor de la cota temporal, ¿sí? Selecciono la cota temporal, esta me decía que era de 2 y yo lo quería de 3, y automáticamente se adapta al valor que yo quiero. Entonces, así funciona el comando desfase. Ya vimos casi todos los elementos. Vamos a ver un elemento más que es el elemento de simetría. El elemento de simetría es el elemento justamente que también tiene AutoCAD de simetría o de espejo o mirror, ¿sí? Lo pueden encontrar con cualquiera de esas denominaciones. Lo que me permite a mí es generar el copiado de una pieza en forma reflejada, es decir, como si tuviese un espejo. Vamos a marcar un espejo acá. Por ejemplo, a ver, vamos a dibujar un espejo acá. Si este fuese mi espejo, el reflejo de esto sería respecto de esto, lo que me estaría diciendo es que acá voy a tener una línea, a ver si lo puedo dibujar, que acá voy a tener una línea que va, un espejo ahí, voy a tener un muro que va a estar exactamente en el lado opuesto, ¿sí? Siendo un reflejo de esa línea que yo hice ahí. Vamos a ver si lo podemos entender con un ejemplo. Si yo hago clic en la opción de espejo, esta es la primera opción, o simetría, donde yo tenga que elegir una línea, seleccionar un eje, voy a seleccionar como eje la base de este muro. Primero, ¿cuál es el objeto que yo voy a espejar? ¿Sí? Vengo y hago un clic en este espejo, en este objeto, porque este es el que voy a reflejar o espejar. Hago clic ahí.
Lo selecciono, está en color azul. Presiono Enter y ahora voy a marcar la línea con la cual yo voy a reflejar. ¿Sí? Vamos a acercarme un poco más. Esa es la línea que yo voy a usar de espejo. Enter. Y automáticamente me hizo otro muro cuya distancia que hay, como les decía recién, desde mi muro hacia el espejo, que fue esa línea, es la misma que hay desde el nuevo muro hacia el espejo. Y encima es una copia reflejada. ¿Sí? Eso es utilizando una línea de referencia que ya existe. También la podría dibujar. Tiene la otra opción de espejo que es donde yo puedo dibujar el espejo y no tener que usar una línea ya creada, ¿sí? Con alguna parte de otro objeto. Por ejemplo, vamos a hacer un reflejo de este objeto, ¿sí? Vamos a salir un poquito. Vamos a activar el objeto. Selecciono el objeto que quiero espejar con un clic. Enter. Hago una línea, ¿sí? Por ejemplo, podría ser esta línea que está a 45 grados. Hago esa línea y automáticamente me generó este muro, que es un reflejo de este con un espejo a 45 grados. Entonces, ahora tengo un reflejo de este espejo, de este muro, ¿sí? Colocado en forma vertical. Estaba en forma horizontal, en forma vertical respecto de una línea que dibujé. Bien, esas herramientas son las que vimos el día de hoy y vimos una más que la otra herramienta que vimos es la herramienta desplazar. Estas tres herramientas que hay acá, desplazar, copiar y girar, funcionan exactamente igual que en AutoCAD. Lo que hace es desplazar un objeto, copiar un objeto o rotar un objeto en forma precisa a partir de un punto. ¿Sí? Yo, por ejemplo, a ver, vamos a seleccionar este muro. Vamos primero a activar el comando. Hago clic en mover. Selecciono el objeto que quiero mover, Enter, y después debo agarrarlo de donde quiero moverlo, ¿sí? Entonces yo puedo elegir, por ejemplo, el extremo. Y después, ¿dónde quiero colocar ese extremo? Elijo un extremo de algún otro objeto, suelto y lo desplacé. Otra cosa que puedo hacer es copiar. ¿Cuál es la diferencia de copiar? La diferencia de copiar, como ver, es que en copiar el objeto original queda, ¿sí? Selecciono el objeto, perdón, hago clic en el comando copiar, selecciono el objeto que quiero copiar, Enter, decido de dónde lo voy a agarrar y dónde lo voy a colocar. Cuando lo coloco, ¿qué va a suceder? Que se hizo una copia, el original sigue quedando y la copia es la que se generó nueva en el lugar preciso donde quise. Y el rotar funciona lo mismo. Por ahí puede llegar a tener alguna complejidad, si es que queremos decirlo, pero vamos a marcarlo. Girar o rotar. Marco el objeto. Enter. Fíjense, por defecto, el eje de rotación está en el centro. Yo lo puedo cambiar de lugar. Lo voy a dejar ahí, sí. Lo paro en forma de 0 grados. Hago clic, dejo el botón izquierdo sostenido y empiezo a girar. Fíjense que usa como pivote el centro. ¿Sí? Y ahí le puedo cambiar el ángulo que yo quiera. Lo puedo girar hacia donde yo quiera. Ahí, por ejemplo. Y automáticamente me lo unió. Después vamos a ver uniones de muro, ¿sí? Para ver cómo hizo esa punta. Vamos a rotarlo no desde el centro, desde otro lado. Yo debería venir a girar o rotar. Selecciono el objeto que quiero rotar. Enter. Y cuando estoy en el centro hago clic sostenido y lo arrastro al extremo, por ejemplo. Es una opción. Ahí cambié el punto de rotación y ahí yo me paro donde yo quiera para empezar a girar el objeto. Ahí, clic, y ahí empiezo a rotarlo. Ahí podría rotarlo. Ahí le dice que el objeto ya está dividido, ¿sí? Porque al girarlo, ese era un objeto que estaba dividido, entonces me genera un conflicto. Revit todo el tiempo cuando encuentra un conflicto me abre una ventana donde me explica que estoy generando algo que está mal, ¿sí? Entonces, está muy bueno leerlo para ver cuál es el conflicto que tiene y si lo podemos solucionar. Como muchas veces me avisa, también muchas veces no me avisa. Entonces, una buena práctica es ir a la vista en 3D y ver cómo va funcionando todo, si va respetando el diseño que yo estoy haciendo,
¿sí? Que yo tengo planificado. Bueno, acá justamente estamos practicando, ¿sí? Estamos creando muros sin ningún sentido. La clase que viene lo que vamos a hacer es, a partir de un boceto, vamos a generar un plano de planta. Lo que vamos a tener en ese boceto es que no tenemos un muro con esas características, entonces vamos a tener que editar el tipo de muro para poder utilizarlo en nuestro proyecto, en nuestro boceto que vamos a hacer, que vamos a trabajar en nuestra planta. Cuando terminemos de hacer eso, vamos a usar todas las herramientas que estuvimos trabajando hasta ahora. Después lo que vamos a hacer es una clase toda de materiales. Vamos a configurar los materiales que vamos a usar en nuestro proyecto. Sería como ir a comprar los materiales. Entonces tenemos que definir todos los materiales y las características del material para después empezar a usarlo. Para después poder avanzar en la separación de muros y ver cómo vamos a configurar materiales y configurar la estructura de cada muro que estemos trabajando. Y en función de eso vamos a seguir avanzando. Pero hasta ahí por lo menos es un pantallazo de lo que vamos a seguir viendo. Así que bueno, hasta acá se fue lo que dimos la clase el día de hoy. Tuve que hacer la clase de vuelta yo porque tengo un problema al momento de grabar. Al grabar videos en vivo me genera mucho delay después el video resultante, así que estoy tratando de encontrar la solución. Ahora sí que bueno, estoy probando ahora otra herramienta y espero que sirva. Así que bueno, nos vemos el martes que viene.